empezar con la grabación. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva sesión de SEDEC. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo. Contamos con el apoyo de algunas compañeras, compañeros que se han incorporado a este estudio en vivo. El material se va a pasar en diferido a YouTube para aquellas personas que deseen estudiar el Evangelio según el Espiritismo y también tener una visión enriquecida con compañeros. Algunos de ellos son espíritas, otros son metafísicos, otros son cristianos y habemos un grupo bastante complementario de las visiones que nos acercamos a este estudio. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a pedirle a Laura que haga la oración y entramos en sintonía. Adelante, Laura. Gracias. Bendito y amado Señor Yeshua, gracias por permitirnos reunirnos un día más aquí en tu nombre y gracias por permitirnos estar con los espíritus. Gracias porque nos permites y nos guías para una enseñanza nueva y nos permites estar en comunión con nuestros amigos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que cada día aprendamos más. Amén. Que así sea. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a abrir un poco más la letra para que se pueda ver bien. Estamos leyendo el Evangelio según el Espiritismo. Correcto. Estamos leyendo el Evangelio según el Espiritismo. Déjenme abrir un poco más la letra para que pueda verse Pero no, bien. no se alcanza a ver de qué hoja es, perdón. A ver, permítame tantito. A ver, vamos a ver si ahora sí. Permítanme un segundo. Creo que ya se ve. ¿Sí se ve? Sí, Excelente. Y nos quedamos en la No, zona verde. Y vosotros, no, por no favor. me, no, perdón, a mí no me abre mucho. Bueno, Oh. ¿Los demás compañeros ven el texto? nada más si me sí, dicen en qué hoja vamos, sí. por favor. Sí, vamos a empezar la página 163 y nos quedamos en la parte donde dice y vosotros. Sí, Por favor, gracias. gracias. Noemí, por favor. Sí. Y vosotros, los que sufrís las injusticias de los hombres, sed indulgentes para con las faltas de vuestros hermanos, reconociendo que tampoco estáis exentos de culpas. En eso consiste la caridad, también la humildad. Si sufrís por las calumnias, inclinad la frente ante esa prueba. ¿Qué os importan las calumnias del mundo? Si vuestra conducta es pura, ¿acaso Dios no puede compensaros por ello? Soportad con valor las humillaciones de los hombres, implica ser humilde y reconocer que solo Dios es grande y poderoso. Oh Dios mío, ¿será preciso que Cristo venga por segunda vez a la tierra para enseñar a los hombres tus leyes porque las olvidan? ¿Deberá él expulsar otra vez el templo a los mercaderes que corrompen tu casa destinada exclusivamente a la oración? Oh hombres, ¿quién sabe si, en caso de que Dios os concediera la gracia de enviaros nuevamente a Jesús, no renegaréis de él como lo hicisteis antes? O si no la llamaríais blasfemo, porque abatirá el orgullo de los fariseos modernos. Es posible que lo hicierais recorrer de nuevo el camino del Gólgota. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, entregado a sí mismo, abandonó al verdadero Dios. Hombres y mujeres se desprendieron de su oro y de sus alhajas para que se hiciera un ídolo al que adoraron. Hombres civilizados, vosotros comportáis del mismo modo que ellos. Cristo os confió su doctrina. Os dio el ejemplo de todas las virtudes, pero lo habéis abandonado todo, tanto el ejemplo como los preceptos. Cada uno de vosotros contribuyó con sus pasiones y os habéis hecho un Dios a la medida de vuestra voluntad. Según algunos, terrible y sanguinario, según otros, indiferente a los intereses del mundo. El Dios que fabricaste sigue siendo el becerro de oro
que cada uno adapta a sus gustos y a sus ideas. Muy bien. Vamos a... Reflexionad, Ujú. reflexionad, hermanos y amigos míos, que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones. Sed generosos y caritativos, sin ostentación, es decir, haced el bien con humildad, que cada uno derribe poco a poco los altares que habéis erigido al orgullo. En una palabra, sed verdaderos cristianos y alcanzaréis el reino de la verdad. No dudéis más de la bondad de Dios cuando Él os da tantas pruebas de ello. Los espíritus venimos a preparar el camino para que las profecías se cumplan. Cuando el Señor os dé una manifestación más resonante de su clemencia, que el enviado celestial os encuentre formando una gran familia, que vuestros corazones afables y humildes sean dignos de oír la palabra divina que Él habrá de traeros, que el elegido no encuentra en su camino otra cosa que las palmas que vosotros hayáis dispuesto por vuestro retorno al bien, a la caridad, a la fraternidad, y entonces vuestro mundo se convertirá en el paraíso terrenal. Ahí le Por el dejamos. contrario, Creo que ahí lo ahí, podemos dejar. Sí, porque ya, okay. ya nos extendimos y está bien para tener la idea clara. Vamos a dejar una marquita aquí, verde, para continuar. Muy bien. Gracias, gracias quien hizo la oración. Gracias a Noemí por la lectura, que sí fue extendida, es extensa. Ah, no, ay, perdón, creo que me fui. Aquí, aquí empezamos la lectura. Vamos a tratar, si les parece, de hacer un extracto de las ideas que pueden ser, digamos, impactantes para nuestro espíritu, para el despertar de nuestro espíritu. Aquí nos habla de la indulgencia, ser indulgentes por los errores, las fallas, las ofensas que nuestros hermanos nos hayan hecho en la vida. Y qué difícil es ser indulgente. Ser indulgente es reconocer que somos susceptibles de equivocarnos todos, que no hay nadie que sea perfecto y que lo más común en las relaciones humanas es que generar sufrimiento, cometer error, causar daño al otro, consciente o inconscientemente, porque para fines prácticos, de alguna forma, el error, la falta de amor, la falta de respeto, que también sería falta de amor, nos conduce a dañar al otro. Y cuando somos nosotros somos los que recibimos el daño, hay un orgullo que impide perdonar a la primera, que guardamos ese rencor, ese resentimiento, ese sentimiento de que atentaron contra mí, dañaron mi, mi dignidad y por ende no es conveniente ser indulgente y soltar y perdonar como si nada hubiera pasado. Creo que la mayoría hemos pasado esta experiencia de que alguien, cercano o no cercano, nos ha dañado y nos ha hecho sufrir y muchas veces la indulgencia, que sería como soltar esa carga energética de rencor, de resentimiento, de rabia, de deseo de venganza o deseo de justicia, nos cuesta soltarla. Entonces, muchos han pasado experiencias de sufrir calumnias. En algunos libros espíritas se habla mucho de casos en los cuales, por ejemplo, a la esposa que es abnegada, que es fiel al esposo, el amigo del esposo pretende vencer su resistencia, o sea, apropiarse de la esposa de su mejor amigo. Y ella, muy discreta, no dice nada y se queda. Y en algún momento han cometido errores fuertes en los cuales el esposo aparentemente cree en una mentira y de alguna forma repudia a la esposa abnegada y fiel. Y se ha visto que en el plano espiritual el esposo baja peldaños
porque reprueba, por decirlo así, y la esposa, abnegada, paciente, de alguna forma comprensiva y no generando resentimiento ni odio a su esposo, sube en la evolución y alcanza peldaños espirituales celestiales. Entonces, si en algún momento sufrimos por la calumnia, fíjense que era tan difícil inclinar la frente ante esa prueba, porque la prueba no es del otro, la prueba es de quien está, o aceptamos perdonar y soltar, o aceptamos resentirnos y quedarnos con ese sentimiento de odio, de deseo de venganza. Y también, por ejemplo, las calumnias que les han hecho, que nos han hecho, aquellos que han mentido en contra nuestra, y bueno, tanto mal que hemos recibido, pero de alguna forma somos parte de la humanidad y también hemos generado ese mal. Entonces, ¿quién tiene una conducta pura? Pues nadie, ¿no? Pero si mantenemos esa pureza de la indulgencia, Dios de alguna forma recompensa al espíritu que se vence a sí mismo, porque casi nadie se vence a sí mismo. Entonces, soportar con valor las humillaciones de los hombres implica ser humilde y reconocer que solo Dios es grande y poderoso. Entonces, una de las características de la humildad es precisamente la abnegación y el perdón incondicional, sea el mal que nos hayan hecho, el mal que nos hayan hecho. Entonces, es es muy importante este pasaje, ¿no? Y será preciso que Dios venga otra vez, dice, pues quizás no, pero ojalá que si llegase no nos encuentre en una vibración de falta de fe, de falta de autoanálisis y de autocorrección. Entonces, fíjense, hay un pasaje bien interesante y bonito. Dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí para entregar los 10 mandamientos al pueblo elegido, los hombres en esa época, fíjense, se desprendieron de sus alhajas, de su oro, o sea, de sus posesiones, porque ahí estaba su corazón en sus posesiones, y esas posesiones las convirtieron en un ídolo, porque tenían necesidad de adorar, pero se pervirtieron y adoraron al ídolo de sí mismos, creado por sus propios valores materiales, no espirituales. Y lo mismo de alguna forma hacemos nosotros. De alguna forma sustituimos al Dios invisible, al Dios que nos recuerda que debemos mantener esa indulgencia, ese amor, y nos ponemos al ídolo nuestro, a nuestro orgullo, nuestro personalismo, nuestro sentido de valía, pero mal llevado, mal enfocado. Entonces, la idea es no comportarnos con ello. Obviamente, algunos tienen oro, algunos tienen alhajas, pero esto se refiere como a sus posesiones más, más llamativas, más del corazón, así las posesiones materiales, inclusive donde está su atención, en sus posesiones, en su oro. Y que no convirtamos a ese sentido posesivo del ego, por ejemplo, de idolatrar al propio ego, de defender al propio ego como su propio Dios, sustituir o suplantar el mensaje del Cristo. Ujú. Dice, el Dios que fabricasteis sigue siendo el becerro de oro que cada uno adapta a sus gustos y a sus ideas. Haced el bien con humildad, no dudéis más de la bondad de Dios cuando Él os da tantas pruebas de ello. Indudablemente la bondad de Dios es infinita y nuestro proceso de retardo es básicamente porque nos aferramos a algo menor a Dios, ¿no? En los textos metafísicos de Emmett Fox y algunos de ellos, decían que la clave para solventar cualquier situación es pensar en Dios. Y se nos sugería que en todo momento tratáramos de pensar en Dios. De hecho, algunos que estamos intentando avanzar, pues manejamos como el ideal espiritual la conciencia de Dios. Aprender a sintonizar la conciencia de Dios en cualquier circunstancia y aprender a ser la presencia de Dios, o sea, la conciencia de Dios en cada momento. No es fácil, pero si no tenemos el ideal, va a ser más difícil. Si no tenemos el ideal de la conciencia del Cristo como un objetivo para realizar en esta vida, pues difícilmente vamos a avanzar hacia una dirección establecida, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Perdonen por darlo primero,
pero te agradeceré que alguien que quiera comentar o compartir, aquí nos quedamos en la marquita verde para evitar equivocarnos. Entonces, si alguien quiere compartirnos o comentar o dar su punto de vista, adelante, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer al respecto de esta parte, de este texto? Yo, No. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, vamos con Laura y ahorita Noemí. Adelante. Gracias. Aquí debo de entender cuando dice, cada uno de vosotros construyó con sus pasiones y os habéis hecho un Dios a la medida de de nuestra voluntad, casi de nuestras necesidades. Ujú. Eso debo de entender que nosotros construimos un Dios acuerdo a nuestras necesidades. Sí, de hecho, Mm. obviamente Dios es infinito, Dios es invisible, Dios no pierde ninguno de sus atributos infinitos. Pero curiosamente, en las teorías, por ejemplo, metafísicas, espirituales, se habla de que Dios es la imaginación del ser humano. Digo, yo no comparto esa idea, pero si lo entendemos de alguna forma, cada individuo en base a sus creencias más profundas de lo que para él es Dios, la vida se manifiesta con esas facetas. Por ejemplo, si hay una persona que fue educada de que Dios es un Dios castigador, es un Dios justiciero y es un Dios vengador, la persona inconscientemente, al tener una creencia tan aferrada, tan fuerte de ese Dios, va a reproducir ese patrón en su vida. A lo largo de la historia, las diferentes culturas se ha visto que en base a la creencia del Dios que tengan en ese momento, es el tipo de población o de raza, cómo se manifiesta. Por ejemplo, un Dios guerrero, el que tiene un Dios guerrero como fue en la época de Moisés, antes de Moisés, los judíos eran un pueblo guerrero, un pueblo que arrasaba, un pueblo que mataba. En la época del rey David hizo una matazón tremenda. Entonces dice inclusive que Hitler tuvo esa reencarnación como el rey David, que hizo y deshizo y pagó muchas de las situaciones y volvió a cometer otra vez errores. Entonces, el concepto que se tenga de Dios es vital. Por eso es tan importante lo que trajo el maestro. El maestro nos vino a revelar un Dios de amor perfecto, con leyes perfectas y con la ley de causa y efecto que actúa, pero también actúa el principio de la gracia. Es como el padre de amor. El mismo Edgar Cayce nos habla de un Dios amor. Y el mismo Jesús también lo dijo, obviamente, que Dios es un padre de amor y que todos somos hermanos. Entonces, esta enseñanza es como el preámbulo de la nueva civilización que ya está entrando, que es la época de la transición, la época de la renovación humana. Ahorita estamos en la transición de tener un Dios todavía, el Dios del sufrimiento, el Dios del dolor, el Dios inclusive de que tenemos que de alguna forma luchar, pero no necesariamente es el camino. El Maestro Jesús, a través de su paciencia, de su compasión, la lucha fue básicamente vencer las posibles tendencias que tenemos al orgullo, al egoísmo, a la agresividad, a la lucha, a la no indulgencia, al no perdón, por ejemplo. Es muy importante eso. Entonces, lo que estamos intentando aquí es comprender la verdadera naturaleza de Dios. Pero quien tenga, por ejemplo, los niños de pequeño, el Dios o los dioses son los padres, porque los niños tienen esa idea de que el padre o la madre son como representantes de Dios, pero para su comprensión son Dios de alguna forma. Y no es raro que la grabación de la madre, la grabación mental emocional, al tenerlo en vientre materno, imprima en el niño una grabación. Y bueno, en el nacimiento, ya niño, ya todo ello, pues de alguna forma se puede quedar con esa grabación. Los que hemos estado en vidas anteriores en lo religioso, fuimos marcados con un Dios, el Dios de la anulación, por ejemplo, y no necesariamente es lo que se busca. O sea, una cosa es ser humilde y otra cosa es permitir que uno mismo de alguna forma no se valore, que uno mismo se rebaje a sí mismo, porque estamos irrespetando nuestra propia divinidad. Ese sería mi comentario. Si alguien quiere externar o comentar algo, adelante. yo, yo, Adelante, Noemí. yo.
Dale, dale. Este, Es que a mí me llama la atención cuando dice que está promoviendo la hermandad, porque dice, ojalá que cuando regrese todos sean una gran familia. Entonces, si nosotros empezamos a vernos unos a otros como un hermano, la situación es otra para todo el planeta. Muy ¿Sí? bien. Ya no sería mi enemigo que me va a transar o mi enemigo que me va a hacer daño, no, sino verlos con amor, como si fuera nuestro hermano carnal, y promover y sustentar esa hermandad. Muy Gracias. bien. Gracias. Esa armonía, esa cooperación, ese sentido fraterno. Sí, no es fácil. De hecho, nos ha costado llegar hasta este punto. O sea, todos nosotros hemos pasado pruebas de que tenemos que perdonar, soltar. Quizás nos han robado, nos han denigrado, nos han rebajado, pero también de alguna forma lo hemos hecho, porque si no, no hubiéramos recibido esas situaciones. No hay una causa sin un efecto. Entonces, ¿de dónde empezó la primera bolita, no? ¿Dónde empezó la primera escalada de esa bolita de nieve? No fuimos, o sea, no sabemos. Entonces hay que saber soltar, perdonar para romper el ciclo de amargura, de sufrimiento, de pleito, de competencia entre unos y otros. Muy bien, Noemí, gracias. ¿Alguien más? Vamos a continuar, ¿les parece? Me dicen si se ve, por favor, y continuamos. ¿Quién va a leer? ¿Trini? ¿Nos va a ayudar? Creo que Trini y luego Sí, Laura. Sí, gracias. A ver, permítanme, déjenme ver si se ve, porque luego esto me está fallando un poco. Adelante. Ujú, ¿sí se ve? Por el contrario. sí. Bien. Por el contrario, si permaneciereis insensible a la voz de los espíritus enviados para purificar y renovar vuestra sociedad, civilizada, rica en ciencia, pero tan pobre en buenos sentimientos, entonces, ay, solo nos quedará llorar y gemir por vuestro destino. Pero no sucederá de ese modo. Volved a Dios, vuestro Padre, y en ese caso vosotros, que habremos contribuido al cumplimiento de su voluntad, entonaremos el cántico de acción de gracias para agradecer al Señor su inagotable bondad y para glorificarlo por los siglos de los siglos. Así sea. La Cordeir, Es que Constantina, no se pero, ve. perdón, aquí está. A ver, ahí está. Así sea, Muy bien. así sea. Así sea. Aquí termina la exposición del espíritu Constantina en 1863. No sé si es la Cordeir Constantina, pero bueno, es un espíritu que nos da su exposición, ¿no? Aquí terminó lo que Noemí nos hizo favor de iniciar. Entonces vamos ahora sí, Trini, por favor, empezar un nuevo texto, que es el punto 12, porque también hay otra exposición de otro espíritu. Adelante, por favor. Hombres, ¿por qué os quejáis de las calamidades que vosotros mismos habéis amontonado sobre vuestras cabezas? Habéis ignorado la Es- santa y divina moral de Cristo. No os asombréis, pues, de que la copa de la iniquidad se haya desbordado por todas partes. El malestar se hace general. ¿Y quién tiene la culpa sino vosotros mismos, que sin cesar procuráis destruirlos unos a otros? ¿No podéis ser felices sin mutua benevolencia? ¿Y puede coexistir la benevolencia con el orgullo? El orgullo, he aquí el origen de todos los males. Trabajad para destruirlo, si no queréis ver cómo se perpetúan sus funestas consecuencias. Un único medio se os ofrece para esto, pero es infalible. Es el tomar por regla invariable de vuestra voluntad la ley de Cristo, ley que habéis rechazado o falseado en su interpretación. ¿Por qué tenéis en tan gran estima lo que brilla y encanta la vista, más que lo que toca el corazón? ¿Por qué el vicio de la opulencia es el objeto de vuestras adulaciones, cuando solo tenéis una mirada de desdén por el verdadero mérito en la oscuridad? Cuando un rico pervertido, perdido de cuerpo y alma, se presenta en alguna parte, se le abren todas las puertas, todas las consideraciones son para él, mientras que se le niega un saludo de protección al hombre de bien que vive de su trabajo. Cuando
La consideración que se concede a las personas se estima por el peso del oro que posee o por el nombre que lleva. ¿Qué interés puede tener en corregirse de sus defectos? Muy distinto sería si el vicio dorado fuese castigado por la opinión general, como le es el vicio andrajoso, pero el orgullo es indulgente para todos los que le adulan. Siglo de codicia y de dinero. Decid, sin duda que lo es, pero ¿por qué habéis dejado que las necesidades materiales imperen sobre el buen sentido y la razón? ¿Por qué quiere cada cual sobreponerse a su hermano? Por eso la sociedad sufre hoy las consecuencias de todo ello. No olvidéis que tal estado de cosas es siempre una señal de decadencia moral. Cuando el orgullo llega a los últimos límites, es señal de una caída próxima, porque Dios hiere siempre a los soberbios. Si alguna vez les deja subir, es para darles ocasión de reflexionar y enmendarse bajo los golpes que de vez en cuando se dirige a su orgullo para avisarles. Pero en vez de humillarse, se rebelan y entonces cuando está llena la medida, les abate enseguida y su caída es tan terrible cuanto más alto hayan subido. Pobre raza humana cuyo egoísmo ha corrompido todos los senderos. Reanímate pese a todo. Dios, en su misericordia infinita, envía un poderoso remedio a tus males, un socorro inesperado a tu necesidad. Abre los ojos a la luz. He aquí que las almas de los que no existen viene a recordarte tus verdaderos deberes. Ellas te dirán con la autoridad de la experiencia que poco valen las vanidades y las grandezas de vuestra pasajera existencia con respecto a la eternidad. Te dirán que el más grande será el que fue más humilde entre los pequeños de la tierra. El que ha amado más a sus hermanos es también el que será más amado en el cielo. Que los poderosos de la tierra, si abusaron de su autoridad, serán obligados a obedecer a sus servidores. Que la caridad y la humildad, en fin, esas dos hermanas que se dan la mano, son los títulos más eficaces para obtener gracia ante el Eterno. Muy bien. Adolfo, obispo de Argel, Marmanden, 1862. Gracias, muy bien, muy buena la lectura fluida. Nada más recordar que algunas compañeras, compañeros tienen una versión quizás diferente a la que está en el texto y por conveniencia de la vista o de su comodidad lo pueden leer del libro o de la versión que tienen, pero esto no quita que podamos tener, por ejemplo, la claridad del contenido, que es lo importante. Entonces, gracias, Trini. Vamos a hacer un repasito para no dejar pasar ninguna idea. Digo, lo importante de estos estudios es que lo ideal es que cada uno de nosotros y de los que nos ven tengan a bien revisar el material, leerlo, hacer un trabajo quizás parecido de marcar o de enmarcar o de tomar nota, poner aquí una nota al lado de la hoja si hubiera alguna pregunta, alguna idea, pero lo importante es hacer ese trabajo. Porque ya en esta otra parte, en la sesión de estudio general, pues lo que vamos a hacer, ahorita lo estamos haciendo así. Estamos casi leyendo todo el texto sin descuidar. Algunas veces lo omito precisamente para que la persona no se recueste en los laureles. El ser humano somos bastante cómodos, o sea, acomodaticios, o sea, nos acomodamos a las circunstancias y el esfuerzo, de alguna forma buscamos, porque esto es un principio del ahorro de energía, el cerebro busca la mayor pasividad, la mayor comodidad y la menor pérdida de energía, pero eso también da un músculo bastante débil. Por eso es importante leerlo, releerlo, tomar nota, auscultar el contenido. Y aquí lo hacemos ahorita, sí, pero por ejemplo, como en algún momento, pues tenemos toda la idea de alguna forma de estudiar tanta vastedad del espiritismo, los libros de Chico Javier, los libros de eh, León Denis, hay tanta información que esta vida no nos va a alcanzar para estudiar todo. Entonces yo le decía a un compañero de las charlas,
que lo ideal sería de alguna forma plantearnos la idea de empezar con un libro, leer todo un capítulo y que cada uno de los integrantes, aunque seamos pequeños, pocos, se dedique a dar como una exposición resumida del capítulo, por ejemplo, y que los demás compañeros hayan hecho también su trabajo de estudio para complementarlo, para aportarlo, para dar sus puntos de vista, por ejemplo. Entonces, es una idea que me ha surgido ahí, pero bueno, también tengo trabajo que hacer con los niños, hay muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, si a alguien le interesa esa idea, me puede plantear por aparte para ver de qué manera podemos llevarla a cabo, ¿no? Entonces, aquí nos dice en esta parte verde, pues ciertamente eso. Los espíritus no son entidades aisladas o ajenas a nosotros. Hay una interacción realmente profunda entre el plano mental, y el plano espiritual y el plano físico. Entonces la civilización nuestra se ha quedado en sufrimiento. Vemos una medicina que no está sustentada en el equilibrio, en la paz, en el amor como elementos para recuperar la salud o conservar la salud. Vemos que todo se traduce, por ejemplo, en cortar, en estirpar, en resolver, en cercenar el cuerpo, por ejemplo. Entonces también vemos en la parte educativa que hay una pobre educación de valores del espíritu. Y todo eso va a repercutir en ese llorar, en ese gemir, en ese lamentar que la civilización muy rica en tecnología, en dinero, en lo que sea, pero muy pobre, muy carente de espíritu. Entonces dice aquí agradecer al Padre, porque con todo y todo no nos abandona, los espíritus tampoco, y están al pendiente de nosotros, esperando que podamos despertar y que podamos rectificar el rumbo. ¿Por qué nos quejamos de aquello que hemos sembrado? Tarde o temprano lo estamos cosechando. Entonces recordar que la moral del Cristo, el ejemplo del Cristo, el Evangelio del Cristo, es el mensaje que debemos de practicar tarde o temprano. Y si no hay vencimiento del ego, si no hay vencimiento del orgullo, del egoísmo, si no hay indulgencia, si no hay perdón incondicional, si no hay un sentido de buscar amar al otro como a sí mismo, estamos perdidos. Estamos perdidos porque estamos vibrando en la frecuencia de los mundos de atraso, de expiación y de sufrimiento. Si queremos trascender eso, tenemos que trascendernos a nosotros mismos. Entonces, el mal se ha generalizado en la tierra. ¿A quién acusar sino a nosotros mismos? Nuestras dolencias son propias de nosotros. Nuestro karma lo cargamos porque lo hemos sembrado nosotros. ¿Cómo puede existir esa benevolencia con el orgullo juntos? El orgullo es la causa de todos los males y el orgullo es el más grande e ignorante concepto. Es la ignorancia más profunda porque pensamos que podemos vivir aislados de Dios. Podemos vivir separados del gran poder, separados de la armonía universal. Es imposible. Entonces adoptemos como regla la conducta del Maestro, de Jesús, el Cristo, que bien puede ser la conducta de Buda, de Lao Tse, del Tao, de lo que ustedes quieran, que realmente el Cristo es un concepto que tiene que ver con la armonía universal, con el reencuentro con el origen, la fuente que está en nosotros mismos. Entonces, bueno, hay tanto que comentar. Aquí lo comentó, se leyó. eh, y dice aquí algunas, esto yo lo marco para mí, digo, cada quien puede marcarlo. Dice que Dios castiga siempre a los soberbios. De hecho, lo curioso es que Dios no es una entidad personal, o sea, no es un hombre, no es un juez, no es un verdugo, no es una entidad como tal, es una macroconciencia que de alguna forma su perfección la transmite a las leyes, a la naturaleza, a los principios de causa y efecto. Entonces, cuando alguien se eleva, por decirlo de alguna forma, Dios, la ley, inclusive en algunos conceptos metafísicos, Dios y la ley es equivalente, la ley lo rebaja. El que se humilla será rebajado, el que se rebaja será exaltado, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el agua busca su cauce. Si el agua en un extremo está más alta que en el otro, va a equilibrar. Y este es un principio físico. Entonces, las leyes divinas
el concepto de castigo es que a cada quien se le regresa lo que sembró. Entonces, si hay soberbia, hay orgullo, y el orgullo genera sufrimiento a otros. Por eso se dice que, entre comillas, Dios castiga. Y si algunas veces suben, se les da un tiempo, y esto es normal. La siembra tiene un tiempo, tanto la siembra del fruto bueno como del fruto malo. Entonces, por eso muchos dicen, es que a la persona que es mala le va súper bien y Dios lo premia. No, están en una curva en la cual llegan a su tope y luego viene el pago, ya luego viene el cobro, luego viene que, o sea, lo que sube tiene que bajar porque tiene que equilibrarse. Entonces, aquí más o menos, para tus males, bueno, lo hemos comentado, el más grande es el más pequeño. La caridad y la humildad son las hermanas que siempre van juntas de la mano. Apetecibles las cualidades de la caridad y la humildad. Son los títulos más apetecibles para todo espíritu que busca su perfeccionamiento moral. Aprender a ser caridosos y aprender a ser humildes. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo como a uno mismo. Va de la mano. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas es cuando hemos logrado amar al prójimo como a uno mismo. Aquí terminamos. Si hay algún comentario, por favor, algún comentario que quieran externar. La instrucción muy hermosa, muy suavecita. Y es curioso porque cada vez que la leemos, como que nos refresca el espíritu. Y si lo dejamos de leer, como que nos perdemos en el mundo, en el valle de la fascinación y de todo este rollo, ¿no? Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiar, aunque sea una vez a la semana. Y Es cierto. bueno, ¿algún comentario, Trini? Creo que quería comentar. Laura, Trini, vamos con Trini. Adelante. Ah, comentabas que nuestro karma lo cargamos. Entonces, pero ahí no me quedó muy claro. ¿Lo cargamos porque lo hacemos o cómo podría decir eso? El karma, en alguna Nada más. definición, se le llama memoria, la memoria del alma. Entonces es una memoria, es una grabación del alma que tiene como un pendiente, que puede ser inconsciente. Entonces es una memoria, es como por ejemplo el caso, usted ha leído mucho del espiritismo, en el cual la persona de alguna forma, eh, el alma busca liberar esa memoria. Es como una grabación que trae el espíritu, el periespíritu y que solo resolviéndola sabe que va a avanzar, sabe que se va a liberar y va a ser feliz. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que inconscientemente acepta el karma de servir como esposa de aquel que dañó en el pasado, esposa abnegada, esposa fiel, esposa que recibe todo el mal del esposo, por ejemplo. Y de alguna forma siente internamente que tiene que, entre comillas, sacrificarse por el esposo borracho, el esposo infiel, el esposo tal cosa. Aparentemente no lo vemos, pero ella trae una memoria que le induce a que eso se mantenga así. Y ya después se ve que fue precisamente que había una grabación. Puede tener otra causa, pero lo digo porque hay un caso, casos espíritas donde se habla precisamente de eso, de que la esposa abnegada era porque traía una grabación, una memoria kármica que le inducía a ser benevolente, paciente, resignada con el esposo. Entonces, eh, Para liberar esa carga. para liberar esa carga que pesa en el periespíritu. Entonces, por ejemplo, una enfermedad terminal, un accidente donde queda uno paralítico, una pérdida de la vista, son memorias fulminantes de karma, karmáticas o kármicas. Y el individuo es inconsciente de eso, pero atrae, el periespíritu atrae para liberar y para equilibrar, para compensar la ley de Dios, entre comillas. Y es interesante. Entonces, si no se resuelve de la forma mejor, a través del amor, a través de la paciencia, la resignación, la indulgencia, la benevolencia, entra la opción más viable, que es la que la mayoría de nosotros, entre comillas, aceptamos, porque somos rebeldes a la ley del amor.
Si logramos desarrollar el amor como lo pide el maestro, nuestros karmas se liberan, o sea, se curan, se sanan, se dispensan. Podrá haber alguno que otro, pero al mayor grado de amor, el amor vence el karma. El amor es el principio que supera la ley de causa y efecto hasta cierto punto. Y eso lo dice Edgar Cayce también. El amor trasciende el karma. Y eso ojalá lo podamos entender en esta vida y bendecir todo, bendecir al Padre, bendecir el bien y tratar de ser un canal de bendiciones para todos, sean como sean, no importa. ¿Vale? Bueno, Muchas gracias. gracias Trini. Laura, por favor, comentario. No, yo no iba a comentar nada, nada más decía que es cierto, si no estudiamos, se nos olvida. Pero ahorita que comentaba usted con relación a la mujer abnegada, yo fui criada en base a ese criterio de que una mujer debiera de ser abnegada y que así se ganaba el cielo. Mi mamá es muy católica. Pero si uno crece mentalmente y evoluciona y se niega a vivir una vida así, es va a ser un karma que voy a tener para después. No, yo creo que hay veces cuando uno decide nacer en una familia tradicional, conservadora, con ciertos principios o ciertas normas de conducta, que la mujer debe ser esto, el hombre debe ser lo otro, hay una planeación previa. Hay una aceptación tácita del individuo que encarna como hija, en su caso, en el caso de usted, como hija de la señora que es con tendencias de abnegación. Entonces, uno lo prevé, lo planifica de alguna forma. Uno permite, inclusive algunas veces no, porque es cuestión más karmática. Pero la mayoría de los casos, por afinidad, nos enlazamos con los padres y la cultura que nos corresponde vivir. Aquí la abnegación se refiere básicamente a hacer el bien soportando las pruebas. ¿Por qué? Porque antes no hicimos el bien y no había pruebas. O sea, antes estábamos en estado de complacencia y nos fuimos por la libre, ¿no? Por nuestra propia decisión. La abnegación tiene que ver con preocuparse por el bien del otro. Es una faceta del amor, es una cualidad del amor. Entonces, no significa abnegación, digamos, sobajarse, humillarse, tirarse al piso y que el otro haga jarabe tapatío sobre usted. No sería el caso. Sin embargo, sé en el espiritismo da muchos casos, algunos casos de por qué fue la mujer así, por ejemplo. Y le da a uno una visión más amplia, más bonita, más Ok. clara. Ujú. Bueno, Uy, bueno, gracias. gracias. Vamos a cerrar ahora aquí. Le vamos a pedir a la compañera Laura. ¿Quién iba a hacer la oración? Creo que Laura. No, ya hice yo la oración al principio. Ah, Dijo usted que usted la iba a hacer. Ah, bueno, sí es cierto, porque me acordé que usted creo que quería cerrar, pero bueno. Vamos entonces a No, hacer yo cierre. quería cerrar en el aspecto que me dijo usted. Mm, Después de lee, usted es la tercera que lee, ya, nada más. bueno, ya no pasó. Vamos a continuar a la siguiente. Empezamos con usted. Sí. Vamos a, ya ves, porque el tiempo ya se nos acabó y la idea es que sea corto. Vamos a pedirle a Patti de la Paz que nos haga la oración. Patti, ¿estarás ahí? Sí, David. Adelante, por favor. Bueno, cerramos nuestros ojos, nos ponemos en una postura de gratitud hacia el amor. Damos gracias infinitas al Maestro Jesús, al Dios eterno, amoroso, compasivo, paciente, esa paciencia infinita que todos necesitamos. Gracias, Padre. Damos gracias por estas enseñanzas, sobre todo porque llegan a nuestro corazón, abriendo poco a poco el camino hacia la verdad y hacia la luz, que llegan suavemente y se anclan como flores de verdad. Gracias, gracias. Gracias Gracias. también te damos por el acompañamiento
y conectados de corazón a corazón para todos los que sufren de una forma u otra las carencias, el hambre, la agresión, las injusticias, para que todos juntos, unidos, despertemos al amor eterno. Gracias, gracias, gracias. 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 Que así sea, para bien de todo, nosotros, de toda la humanidad. Nos vemos para la próxima sesión. Muy agradecido por su compañía, por su servicio, por su colaboración. Dios los bendiga y Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias.